Está con nosotros el presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción de Quito, doctor Pablo Dávila. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Doctor, buenos días, muchísimas gracias por su gentil invitación. Doctor Dávila, la Cámara ha formulado algunas observaciones sobre la falta de consulta en el proceso de elaboración del proyecto de ley de control del poder de mercado y sobre el período perentorio de un mes que tiene la Asamblea para aprobarlo o rechazarlo. Al respecto, el economista René Ramírez, secretario nacional de Planificación, señaló aquí en Contacto Directo lo siguiente. Veamos. Nos hemos demorado un año en prepararlo, ha sido de cierta manera conversado, hablado, discutido, difundido con muchos de los sectores que han pedido realmente discutirlo. Nosotros creemos que es fundamental que sea económico urgente. En la historia del país han existido alrededor de 13 años en los cuales han habido 6 intentos de proyectos de ley. Todos esos intentos de proyectos de ley han sido desechados a la basura. ¿Por qué? Aquí existen actores concretos, intereses concretos que llevan a que estos proyectos han sido desechados completamente. Doctor, ¿cuál es su comentario al respecto? ¿Ustedes pidieron alguna vez participar en ser consultados en este proceso? Como el economista Ramírez ha señalado, el proyecto fue consultado de cierta manera. Y esto cabe decir que al inicio de la discusión del proyecto de ley hubo un proceso en el cual el Ministerio de Industrias convocó a una fase de valoración. Sin embargo, como los ecuatorianos sabemos, al menos todas las instancias que hemos estado haciendo un seguimiento al proyecto, llegó un momento en el cual este proyecto fue remitido a la Secretaría Nacional de Planificación y desafortunadamente en esa fase muy poco ha sido lo que los actores empresariales hemos podido participar. Sin embargo, el concepto, y un poco para poder dar nuestros insumos públicamente, es que un proyecto de ley que pretenda promover y proteger la libertad de competencia, sin duda alguna es importante y necesario en el Ecuador. Pero el proyecto que ha sido enviado a la Asamblea Nacional contiene una serie de errores esenciales que tienen que ser corregidos. Y quisiera explicar algunos de ellos. El primero... Justamente uno de los principales, he visto en las declaraciones que usted ha hecho y en la Comisión Legislativa, es que el proyecto establece un régimen de excepción para las empresas públicas. ¿En qué consiste ese régimen de excepción y de qué forma perjudica a la competitividad y a los usuarios y consumidores? Uno de los objetivos fundamentales de toda ley que promueve la competencia es generar un estado de igualdad en el acceso al mercado, en la manera en que las empresas concurren. Estamos hablando de empresas públicas y de empresas privadas. El proyecto de ley contiene un capítulo completo referente a un régimen de excepción que se establece en favor del Estado. La primera observación que uno debe hacerse es cómo se establece ese régimen de excepción, y el proyecto de ley establece que será mediante decreto ejecutivo. El derecho comparado, doctor Pinargote, establece que deben haber excepciones, pero las excepciones las establece, por ejemplo, la Asamblea Nacional, mediante ley. No pueden ser establecidas por el presidente de la República, que a su vez define la política pública en materia económica. Parecería ser que en este sentido podría ser juez y parte. Y permita demostrarle el riesgo de discrecionalidad adicional que existe en este tema. Ya sabemos que el régimen de excepción lo va a establecer el mismo presidente de la República, el Ejecutivo. Pero adicionalmente señala que lo podría hacer, por ejemplo, para desarrollar sectores estratégicos de conformidad con lo que establece la Constitución de la República. Para quien no lo tenga claro, brevemente puedo citar lo que dice la Constitución de la República en este sentido. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte, la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad, el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley. Es decir, todos los sectores podrían ser sectores estratégicos y por tanto todos los sectores vía decreto ejecutivo podrían estar excluidos del control del régimen de competencia. Pero dice lo que determine la ley, dice la Constitución, o sea, no un decreto ejecutivo. La última frase que usted leyó. Los sectores estratégicos pueden ser declarados mediante ley, pero la exclusión de esos sectores estratégicos, una vez declarados mediante ley, del control de competencia, pueden ser hechos mediante decreto ejecutivo por parte del presidente de la República. O sea, según el proyecto de ley. Ahora, pero justamente sobre este tema, respecto a las potestades del Ejecutivo para decretar privilegios y excepciones, el economista René Ramírez precisó lo siguiente. Veamos lo que él dijo para que usted lo comente.
El que emite la posibilidad de que se den estas ayudas económicas es la máxima autoridad del país, que es el presidente de la República. Lo hace a través de un proceso público en el cual tiene que justificar en qué casos, por ejemplo, sectores estratégicos, por ejemplo, en monopolios naturales, por ejemplo, en servicios públicos, por ejemplo, en desarrollo científico, y a su vez tiene que tener 3 condiciones. Aquí no existe ninguna discrecionalidad. Y además de sometido, en este caso, también a la autoridad de control, que es la superintendencia, que tiene que ver que si es que realmente se está cumpliendo. ¿Cuál es su comentario al respecto sobre estos parámetros que señala el economista Ramírez? Desde nuestro punto de vista, esa aseveración no es correcta. Primero, porque los casos en los cuales se puede dar este régimen de excepción son demasiado amplios. Como acabo de intentar graficar, sectores estratégicos puede ser cualquier cosa. Hay otro elemento que dice que se podrá hacer una excepción al régimen de competencia para la implementación de iniciativas de acción afirmativa en favor de la economía popular y solidaria. ¿Qué quiere decir eso, doctor Pino Argote? Eso puede ser cualquier cosa. Nunca hay que olvidarse que en régimen de competencia no solamente es para los grandes, es para los pequeños, para los medianos y para los microempresarios. Las actividades que restringen la competencia, los carteles, la fijación de precios, pueden ser hechos por pequeños o por grandes. Esta no es una norma que sirva para un modelo de reivindicación social, es una norma con 2 objetivos fundamentales: promover la competencia y proteger al consumidor. Y tampoco es acertado decir que este régimen de excepción va a estar sujeto al control de la Superintendencia de Control de Mercado. Mire lo que dice puntualmente el artículo 29 en el último inciso. Cuando la superintendencia comprobare que una acción del Estado o una ayuda otorgada por el Estado no cumple con el fin para el cual se otorgó, la superintendencia lo único que puede hacer es instar y promover su supresión o modificación dentro de un plazo prudente. ¿Esto qué quiere decir? Que la superintendencia puede controlar, exigir y sancionar con multas muy altas al sector privado, pero al presidente solo le puede decir: señor presidente, mire, le recomiendo que deje de hacer esta gestión porque atenta contra la competencia. Eso no es correcto y atenta a la naturaleza misma de una ley como es la ley de competencia. Así es, hay otra disposición también que dice que el superintendente no puede cambiar lo que haya sido resuelto por la Junta Reguladora, es decir, que está pintado en la pared del superintendente frente a todo lo que se refiere a las decisiones del gobierno. Doctor, Pamela Romero le tiene otras preguntas al respecto. Gracias, Alfredo. Doctor, muy buenos días. En cuanto a los parámetros internacionales de libre competencia para evitar abusos de las prácticas monopólicas, ¿cuáles son otras de las observaciones de la Cámara al proyecto de ley? Un elemento esencial de toda ley que pretende promover la competencia es la independencia de las entidades de control y de regulación que van a existir. Este proyecto tiene en este sentido otra observación fundamental. Positivamente, creo que es correcto, diferencia entre lo que son las potestades de control de las que son de regulación. Sin embargo, la regulación le entrega a una junta que responde al Ejecutivo. Y lo curioso es que esta norma no establece ni las atribuciones, ni las competencias, ni las condiciones que deben tener esos miembros de la junta de regulación. Lo cual es curioso, porque cuando se refiere a la superintendencia de control y particularmente al superintendente, se establece con claridad cuáles van a ser los requisitos y las atribuciones que el superintendente debe tener. Podemos o no estar de acuerdo en cuáles son esos requisitos de formación, de capacidad o de experiencia, pero ahí están. Sin embargo, cuando hablamos de los requisitos de los miembros de la Junta que responde al presidente y que va a establecer normas fundamentales en materia de competencia, estas condiciones y estos requisitos no se encuentran. Otro elemento esencial para responder cabalmente su pregunta es desafortunadamente la inclusión de normas que no tienen absolutamente nada que ver con un régimen de competencia. ¿Cómo es posible que en esta ley se haya incluido dentro de las normas reformatorias varias disposiciones que van destinadas particularmente al sector financiero y al sector de medios de comunicación? Limitándoles su alcance, limitándoles el poder. Básicamente lo que se está diciendo es, miren, las empresas y los sectores financieros y los grupos financieros van a tener que excluir de su alcance lo que son las casas de valores, lo que son las administradoras de fondos, lo que son las compañías de seguros. Esto en el Ecuador ya no puede considerarse un grupo financiero. Y la pregunta es, ¿por qué estamos debilitando el sector financiero? Nuestro país tiene una amarga experiencia en lo que es generar un estado de duda frente al sector financiero. ¿Y por qué tenemos que incluirlo en esta ley? Ahora, doctor Dávila, acerca del periodo de transición, ¿cuáles serían las observaciones de la Cámara de Industrias?
Particularmente lo que estamos nosotros pidiendo es que exista un periodo de transición que permita a todos los actores y operadores económicos tener la posibilidad de conocer en esencia qué es lo que se está regulando. Tome en cuenta que en esta norma hay un montón de disposiciones que no importa si el empresario las conoce o no las conoce, simplemente se aplican y si se las incurre tienen que ser sancionadas. Por tanto, es fundamental que exista un periodo de transición que permita a todos los actores, no solamente a las empresas, conocer adecuadamente. Y otro tema que creo que ¿Ustedes ya han solicitado, pero este periodo de transición? Hemos solicitado en todos los foros que han sido convocados por la Asamblea Nacional y formalmente en la Comisión. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del legislativo? Simplemente nos han escuchado y no hemos tenido una retroalimentación al respecto. Yo creo que por un tema de responsabilidad este periodo de transición tiene que darse, y adicionalmente, hablando de responsabilidad, yo quisiera hacer una cita importante. Este es uno de los proyectos más importantes para el país, no solamente para el sector empresarial. Es imprescindible que su discusión y su análisis se lo haga libre de una retórica de reivindicación social, porque las consecuencias de ello es generar unas expectativas que no le corresponden al país y que nada tienen que ver con una ley de competencia. Solamente como ejemplo, permítame citarle este documento que salió la semana anterior, el 6 de septiembre. Proponemos la expropiación de los factores de producción como sanción a quienes abusen de su poder en el mercado, firmado por el señor Pedro de la Cruz, asambleísta nacional. Y en la parte pertinente lo que dice es, con esta ley, los terratenientes, los malos empresarios y los acaparadores del agua tienen sus días contados. Esto es inadmisible y no podemos permitir que la discusión de un proyecto tan delicado para el país se limite a este tipo de reivindicaciones que no tienen nada que ver con materia de competencia. Gracias, doctor Dávila, por acompañarnos hoy en Contacto Directo.